Bueno, entonces, vamos a hablar de vectores discretos, ¿sí? Vamos a hacer una definición de rango, ¿sí? Análoga a la que hicimos en su momento, es decir, vamos a pensar en el conjunto. Ya vimos que si uno conoce la función de distribución y elige un punto del plano cualquiera, o del espacio si fuera un vector de tres, un vector de tres componentes, o bueno, de R, lo que fuera, si uno elige un punto, usando la función de distribución y tomando con ciertas técnicas y límites y cosas, uno sería capaz de evaluar para ese punto cuál es la probabilidad de que el vector tome exactamente ese valor, es decir, ese punto. Es decir, que cada una de las variables involucradas tomen exactamente los valores de ese vector. Y que uno puede ver si esa probabilidad es cero o es algo positivo. Como ya vimos, como ya les dije, no es equivalente en este caso, como era una variable, que la función de distribución sea discontinua en ese punto. Puede ser discontinua en ese punto y que sin embargo la probabilidad puntual sea cero, algo que no pasaba en una variable. Digo, todas estas cosas se complican un poco cuando uno pasa a dos o más variables. Pero bueno, si consideramos el conjunto de puntos donde la probabilidad, los xy de R2, o en general de Rn, donde la probabilidad de que el vector aleatorio xy tome exactamente ese valor xy es positiva, acá falta la llave, cerrar, pero bueno, ese conjunto es el conjunto de puntos con probabilidad puntual positiva, ¿sí? Que para el caso, cuando tengamos vectores discretos, es lo que vamos a llamar el rango del vector xy o el rango conjunto de las variables x e y, según si lo veamos como vector aleatorio o como dos variables juntas, pero es lo mismo, eso es una cuestión de nomenclatura que no es importante. Entonces, vamos a definir como vector aleatorio discreto, ¿sí? O como distribución discreta, aquella donde si uno suma las probabilidades puntuales, ¿sí? En los puntos xy, para todos los puntos del rango, ¿sí? Para todos esos puntos que tienen probabilidad positiva, esa suma da 1. Puede pasar que uno tenga puntos con probabilidad positiva, pero que si uno suma todas esas probabilidades positivas no llegue a 1 y vamos a tener algún tipo de distribución mixta, como nos pasaba en una variable, ¿sí? En variables aleatorias sueltas. Cuando pase eso, vamos a decir que el vector es discreto, y este conjunto lo vamos a llamar el rango del vector, o el rango conjunto de las variables x e y, y vamos a poder definir la función de lo que sería el equivalente a la función de probabilidad puntual, que es una función que a cada punto del rango le asigna un número real. En realidad, de vuelta, podría poner, no sé por qué vengo poniendo real, pero podría poner en este caso entre 0 y 1. Igual, si digo real no es mentira tampoco, pero en realidad, como es una probabilidad, va a ser un valor entre 0 y 1. Y básicamente, esa función p chiquita sub xy lo que hace es a cada punto xy asignarle la probabilidad, a cada punto xy del rango conjunto le asigna la probabilidad puntual correspondiente. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo con eso, pero no es nada diferente a lo que ya teníamos para el caso discreto, para el caso de una sola variable, perdón. Esa función se le llama la función de probabilidad puntual del vector, o también se le llama la función de probabilidad puntual conjunta de las variables x e y. Función de probabilidad conjunta, ¿sí? Se denomina, es lo que dice acá. Y básicamente, ¿para qué sirve esa función de probabilidad conjunta? Bueno, para muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, nos va a ser útil para poder calcular esperanzas. Después vamos a ver, no sé si hoy o en la próxima clase, vamos a ver que la función de probabilidad conjunta va a ser la manera más útil de calcular esperanzas, como la función de densidad conjunta lo va a ser en el caso absolutamente continuo. Pero hasta ahora veníamos con que si yo tengo una función de distribución, yo puedo usarla para calcular probabilidades de este tipo. Es decir, yo agarro un subconjunto de R2, que podrían ser estas regiones, estos como semiplanos de los que hablábamos, o rectángulos, o incluso cosas mucho más complicadas, círculos, circunferencias, curvas, lo que uno quisiera. Uno quiere calcular en general cuál es la probabilidad de que el vector caiga en ese conjunto, que acá llamamos B, ¿sí? De vuelta, esto no es para cualquier subconjunto de R2, pero para cualquier conjunto de R2 razonable, que son los borelianos, y que incluyen todas las cosas que nos van a interesar a nosotros, y a nosotras, y a nosotres. Y si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que el vector xy caiga en ese conjunto, hacerlo con la función de distribución es un poco complicado. Cuando digo un poco me estoy quedando recontra corto. No es un poco complicado, es muy complicado, es un lío, ¿sí? Entonces la función de probabilidad puntual, cuando exista, es decir, cuando tengamos un vector discreto, va a ser una herramienta mucho más simple para hacer ese tipo de cálculos.
Si se fijan, lo que me dice acá básicamente es que yo voy a tener que sumar, para saber cuál es la probabilidad de que un vector caiga en el conjunto B, B que es un subconjunto de R2, es decir, en cierta B. Para calcular la probabilidad de que B caiga acá adentro, que puede caer ahí o puede caer afuera, ¿cuál es la probabilidad de que caiga adentro? Cuando hago el experimento aleatorio, bueno, básicamente lo que tengo que hacer es sumar las probabilidades puntuales de cuál es XY. Bueno, de los XY del rango, que son los únicos que importan porque son los únicos que no tienen probabilidad cero, ¿sí? De hecho es en los que está definida la función de probabilidad puntual conjunta. Intersección B, es decir, que tienen que estar en el conjunto B. Es decir, que básicamente ¿qué voy a hacer? Yo voy a agarrar y ver de todos los elementos del rango, cuáles están acá adentro. Supongamos que fueran 3. Ahora le vamos a dar igual con un ejemplo, pero supongamos que hubiese, no sé, 5 puntos del rango, y son de esos 5 puntos de rango, obviamente el rango puede ser infinito, pero pensémoslo para empezar con un caso finito. Supongamos que de esos 5 puntos que forman el rango del vector aleatorio, solo 2 están en B. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Calcular la probabilidad puntual de este y de este, sumarlas, y eso me va a dar la probabilidad de que el vector caiga en B. ¿Estamos de acuerdo? Eso me hace las cosas mucho más fácil que si tengo que ponerme a ver cómo armo esta cosa, sumando y restando constantemente estas regiones con esta forma. ¿Se entiende? Que sería obviamente muy complicado y de hecho no se podría hacer en forma finita si esto fuera una curva, y lo que habría que hacer en el fondo es alguna especie de integral rara, y por rara me refiero a algo que se llama integral de Riemann-Stieltjes, o peor, integral de Lebesgue, que son cosas que ustedes no conocen ni van a estudiar probablemente en toda la carrera. Pero para el caso discreto tengo esta herramienta mucho más simple que es la función de probabilidad puntual. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos representar funciones de probabilidad puntual. Vamos a ver el caso más simple donde el rango es discreto, ¿sí? Y en esos casos, como ya hicimos muchas veces para variables discretas que tenían un rango finito, perdón, no donde es discreto, sino donde es finito, como ya hicimos en muchos casos donde el rango de las variables aleatorias eran finitas, lo más fácil muchas veces, sobre todo si no son muchos valores, es directamente representar la función de probabilidad puntual en una tabla. Solo que en este caso, como tengo valores de x y valores de y, va a ser una tabla de doble entrada. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a ver un ejemplo con eso y ver cómo usamos esta función para esos casos. Bueno, vamos a ver un ejemplo en el que tenemos una función de probabilidad puntual de x e y, ¿sí? Dada por esta tabla, ¿sí? Fíjense, es un cuadro de doble entrada. Acá dice x, acá dice y, con lo cual esto corresponde a valores que toma la x y esto corresponde a valores que toma la y. Estamos, obviamente, cuando digo función de probabilidad puntual, estoy asumiendo que el vector x y es discreto. Y lo primero que quisiera charlar es de cuál es el rango de este vector discreto, ¿sí? Fíjense que en principio, como x puede tomar los valores menos 1 y 1, e y puede tomar los valores 0, 1 y 3, yo estaría diciendo que el rango de x toma los valores es menos 1, 1, y que el rango de y es 0, 1, 3. ¿Estamos de acuerdo? Y uno podría pensar entonces que todas las posibles combinaciones son todas las posibles combinaciones de estos dos valores, todos los posibles pares donde el primer elemento está en el rango de x y el segundo está en el rango de y. Yo no sé si hablé de este concepto de teoría de conjuntos, pero esa idea de ese conjunto de todos los posibles pares, que serían menos 1, 0, menos 1, 1, menos 1, 3, 1, 0, 1, 1, 1, 3, esos 6 pares, hay 2 acá y hay 3 acá, 2 por 3 es 6, y que justamente la cantidad de elementos me puedo dar cuenta multiplicando. Ese conjunto de todos los posibles pares donde la primera componente está en R de x y la segunda está en R de y se llama el producto cartesiano de R de x y de RI. No me acuerdo si ya lo vimos o no, si sé que lo hablé esto en el curso de estadística factorial, pero bueno, por las dos lo repito. El producto cartesiano de dos conjuntos es el conjunto de todos los pares donde la primera componente, todos los pares ordenados, donde la primera componente está en el primer conjunto y la segunda componente está en el segundo conjunto. Todas las posibilidades. Y si uno tiene conjuntos finitos, la cantidad de elementos del producto cartesiano es el producto de la cantidad de elementos de uno por la cantidad de elementos del otro, y de ahí viene un poco el nombre del producto cartesiano. O sea, yo no lo voy a escribir acá todo, pero el producto cartesiano del rango de x y el rango de y, que se escribe así, con un por, ¿sí? Básicamente, es una operación entre conjuntos que genera un nuevo conjunto. Básicamente tiene 6 elementos. El par menos 1, 0, menos 1, 1, menos 1, 3, 1, 0, 1, 1, 1, 3. ¿Estamos de acuerdo? Y uno podría pensar que ese es el rango del vector aleatorio x y, el rango conjunto de las variables x y y. Y yo les digo, no.
Ese no es el rango. El rango de este vector aleatorio XY tiene menos elementos, no tiene 6 elementos. Les pido que pongan pausa, piensen por qué, piensen cuántos tienen y cuáles son. A ver si se dan cuenta. Yo obviamente les contesto, pero espero que lo hayan pensado. No sé si lo hacen o no lo hacen, algún día me gustaría saberlo. Algún día voy a implementar alguna manera de espiar, ¿sí? Con tanto espionaje que hay en este momento, a ver si hay, para saber si lo hacen o no lo hacen. O YouTube me lo debería decir por lo menos. Pero bueno, no sé. La respuesta, como tal vez algunas se habrán dado cuenta, es este 0 de acá. ¿Qué es el rango de XY? Es el conjunto de todos los puntos con probabilidad positiva. El punto 1, 1 no tiene probabilidad positiva, tiene probabilidad 0. El 1, 1 no está en el rango conjunto de X y de Y. Los que están son los otros 5, son el menos 1, 0, el menos 1, 1, el menos 1, 3, el 1, 0, el 1, 1 no, y finalmente el 1, 3. Esos 5 puntos forman el producto cartesiano forman, perdón, el rango conjunto de las variables x e y, el rango del vector x, y. Y en general, el rango del vector x, y puede ser más chico, puede ser un subconjunto del producto cartesiano del rango de x y el rango de y, y en este caso lo es. En general, este es un subconjunto, esto es el subconjunto, pero puesto al revés, porque bueno, ya lo tenía escrito, ¿sí? En general es un subconjunto del producto cartesiano de x y de los rangos de x y de y. En algunos casos, cuando en el producto cartesiano ninguno tiene probabilidad 0, dan igual. Si acá yo hubiese puesto un número que no es 0, obviamente tendría que cambiar otro, porque, primera cuestión, fíjense que estos 5 valores suman 1, si no, algo estaría mal, o algo estaría dejando afuera, o algo estaría de más. Y entonces, bueno, en algunos casos son iguales, en otros casos, como en este, no. Y eso va a tener incluso consecuencias, después sobre todo cuando hablemos de la independencia entre variables aleatorias, pero no me quiero adelantar. O sea, la primera cuestión es esa. Segunda cuestión es, ¿cómo podría usar yo esta función de probabilidad? Que, insisto, lo que me está diciendo es, por ejemplo, que la probabilidad del menos 1, 1, que es uno de los elementos del rango, es 0,5. Menos 1 de x, 1 de y. Digo, por si no se entiende la tabla. Justo me quedo acá, no se entiende, pero supongamos que yo quiero la probabilidad de este evento, del evento x al cuadrado igual a y. Esto es como algo raro, normalmente no veníamos calculando estas cosas. Pero es un evento que claramente interrelaciona la x y a la y. Si yo solo conociera la distribución de x y la distribución de y por separado, pero no la distribución conjunta, no podría contestar esto. A menos que fueran independientes, que es lo que vamos a ver después. Pero bueno, ¿cómo voy a hacer esto? Voy a usar la propiedad que mencioné recién. Acá el conjunto B, al que me estoy refiriendo, es el conjunto de todos los puntos donde x al cuadrado, todos los puntos x y donde x al cuadrado da y. Entonces lo que yo puedo hacer es chequear cuáles de los puntos del rango, de estos 5 puntos, cumplen con esa condición. ¿Sí? Yo tengo que hacer esta cuenta, yo tengo que hacer la suma de las probabilidades puntuales, xy, para todos los xy que pertenecen al rango, intersección, ese conjunto B donde x cuadrado es igual a y. ¿Sí? Y yo tengo que chequear de todos los de rango cuáles además cumplen con que x al cuadrado es igual a y. Menos 1 al cuadrado es 1, así que no es igual a y, que es 0. Menos 1 al cuadrado es 1, o sea que este sí cumple. Menos 1 al cuadrado no es 3, o sea que este no. 1 al cuadrado no es 0, 1 al cuadrado no es 3. O sea que en realidad hay uno solo. ¿Sí? Yo tengo que calcular la probabilidad puntual de ese, la probabilidad puntual del menos 1, 1, y la probabilidad puntual del menos 1, 1 es 0,5. O sea que ya está, no tengo que sumar nada, es una suma con un solo término. ¿Estamos de acuerdo? En algunos casos, en algunas fórmulas, es más fácil, en vez de tomar el rango conjunto, tomar el producto cartesiano de los rangos. Pero que eso es algo más grande. ¿Me generaría algún problema meter acá en vez del rango de xy el producto cartesiano de los rangos de x y rangos de y? Piensen un segundo. En ese caso yo tendría dos cosas para evaluar. Tendría que evaluar la probabilidad de menos 1, 1 y la probabilidad del 1, 1 y sumarlas. Pero la probabilidad del 1, 1 es 0. O sea que si yo acá pusiera 0,5 más 0, igual la respuesta sería 0,5. Entonces, en general, para casi todas las fórmulas que vamos a ver, acá donde dice rango de x, sí puedo poner el rango de x por el rango de y. Eso, en algunos casos, me va a agregar puntos, pero me va a agregar puntos de probabilidad 0. Si por cómo es la fórmula, agregar puntos con probabilidad 0
solo agrega términos o puntos para una integral o lo que fuera con probabilidad 0, entonces no tengo ningún inconveniente. Eso no me complica nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la manera de calcular probabilidades que involucren a x y a y usando la función de probabilidad puntual. Me fijo cuáles de todos los puntos del rango o del producto cartesiano de los rangos marginales, digamos, los de cada variable, cumplen con la condición que estoy pidiendo, que puede ser esto, podría ser que x sea mayor a 3 y que y sea menor a 5, bueno, lo que fuera. Y para esos puntos calculo las probabilidades puntuales y las sumo. Es tan simple como eso, ¿sí? Y es muchísimo más fácil que ponerse a tratar de armar esto con funciones de distribución y sumar y restar pedazos, que es un lío bárbaro. ¿Estamos de acuerdo? Lo último de lo que quiero hablar es algo que recién me olvidé de mencionar, que es qué pasa si yo tengo esta función de probabilidad conjunta, probabilidad puntual conjunta, pero quiero la función de probabilidad puntual de la x y la función de probabilidad puntual de la y. Bueno, hay una fórmula que no la di, pero la que la voy a mencionar, es cómo paso de la probabilidad conjunta a la marginal. Nosotros sabemos que si yo tengo la función de distribución conjunta, la manera de obtener la función de distribución marginal de una variable es tomar límite a más infinito de la otra variable, para sacármela de encima. En este caso, cuando yo quiero la función de probabilidad puntual de la x, por ejemplo, lo que tengo que hacer es sumar la función de probabilidad puntual conjunta de x y hacerlo para todos los valores de y que están en el rango de y. No voy a justificar esa fórmula ahora, pero si la piensan un poco es bastante creíble, se puede hacer usando lo que se llama el teorema de la probabilidad total, ¿sí? Si yo sumo para todos los posibles valores de y, que en este caso son 0, 1 y 3, voy a obtener la función de probabilidad puntual. ¿Qué quiere decir esto? La función de probabilidad puntual de x va a ser una función que a cada punto, que al menos 1 y al 1 les asigna sus correspondientes probabilidades puntuales. Entonces lo que yo tengo que hacer es, si quiero la probabilidad puntual del menos 1, por ejemplo, vamos a ponerlo en color, además estoy quedando sin tinta, lo que tengo que hacer es calcular las probabilidades puntuales de los puntos de la forma menos 1i, donde i es cualquiera de estos valores del rango de i, 0, 1 y 3. O sea, yo tendría que sumar la probabilidad del menos 1, 0, del menos 1, 1 y del menos 1, 3, y eso me va a dar la probabilidad de que x sea menos 1. Y fíjense que en la tabla eso es simplemente sumar esta fila. 0,2 más 0,5 más 0,1, y eso me da 0,8, y esa va a ser la probabilidad de que x sea menos 1. Si yo en cambio sumo esta fila, sumo las probabilidades del 1,0, del 1,1 y del 1,3, y eso me da la probabilidad de que x sea igual a 1, que es 0,2. Obviamente estoy sumando puntos con probabilidad 0, pero eso no es ningún problema. O sea que en realidad lo que me aparece en el margen derecho de esta tabla es lo que se llama la función de probabilidad marginal de x. Y el nombre marginal le viene precisamente de aparecer en el margen de este cuadro de doble entrada. De la misma manera, si en vez de sumar horizontalmente yo sumara verticalmente, esta suma me daría la probabilidad de que y valga 0, esta suma me da la probabilidad de que y valga 1, y esta suma me da la probabilidad de que y valga 3. Si esos valores son 0,3, 0,5 y 0,2, y eso es la función de probabilidad marginal de y, que me aparece en el margen inferior de la tabla, ¿sí? Sumando cualquiera de estas dos, obviamente obtengo un 1, porque tanto esta como esta son funciones de probabilidad puntual, de una variable, marginales de una variable aleatoria. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esta fórmula, obviamente la forma análoga para la fórmula análoga para y es que la función de probabilidad marginal de y es la función de probabilidad marginal conjunta sumada para todos los valores del rango de x que están en el rango de la variable aleatoria x, ¿sí? Es decir, ¿cómo hago con funciones de probabilidad puntual para obtener las marginales? Sumo para todos los valores de la variable que no me interesa quedarme, ¿sí? Después vamos a ver que en el caso de las distribuciones absolutamente continuas, para obtener una densidad marginal voy a hacer lo mismo, solo que en vez de sumar voy a integrar respecto de la variable que no me interesa, ¿sí? Respecto a la variable que me quiero sacar de encima, y dejo la otra. Esa va a ser la manera de obtener densidades marginales. Pero bueno, eso es un paso más adelante. Aunque ahora vamos a empezar a hablar de las densidades conjuntas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a pasar a hablar de las densidades conjuntas, ¿sí? Que obviamente van a tener algunas complicaciones adicionales. Por empezar, en vez de sumas vamos a tener que hablar de integrales. Segundo, las densidades siempre tienen más vueltas por esto de que no son únicas, por esto de que puedo cambiar un puntito, otro puntito, incluso ahora que en dos variables voy a poder cambiar toda alguna curva que no tenga área,
¿sí? Y voy a seguir obteniendo densidades. Pero bueno, vamos a ver cómo se pueden obtener estas densidades y vamos a ver también algunos ejemplos. Yo no creo que hoy lleguemos a hablar de esperanza y esas cosas, pero seguramente en la próxima clase vamos a hablar de esperanza también para el caso discreto y vamos a usar las funciones de probabilidad conjuntas para calcular esperanzas y vamos a usar las funciones de densidad conjuntas para calcular esperanzas en los casos discreto y absolutamente continuo. Ok. Entonces vamos a hablar de los vectores continuos, ¿sí? Y de hecho vamos a hablar de unos en particular que son los absolutamente continuos. Pero en principio, ¿qué es un vector continuo? Lo mismo que antes. Un vector aleatorio es continuo o la distribución del vector es continua, o la distribución conjunta de x y de y es continua. Sí, solo sí, no sé si lo dije esto. Ese I es una abreviatura de sí, solo sí. En inglés se suele usar IFF, if, para decir if and only if. ¿Sí? Se usa mucho en las definiciones, es para abreviar. Entonces, un vector es continuo, o su distribución es continua, como lo quieren decir, si solo si la función de distribución conjunta es una función continua. ¿Sí? Es una función que en todos los puntos es continua como función de dos variables. ¿Sí? En todos los puntos el límite doble coincide con el valor de la función. De esos, algunos van a tener lo que vamos a llamar densidad conjunta. ¿Sí? Y esos van a ser lo que se llaman vectores absolutamente continuos, los que tengan alguna función que podamos llamar densidad conjunta. ¿Qué es una densidad conjunta? Bueno, la idea análoga funciona la idea análoga a la de una sola variable. Una densidad conjunta, una densidad en una variable era una función en la que si yo integraba desde menos infinito hasta un punto t, me daba la función de distribución de la variable evaluada en t. Ahora va a pasar lo mismo, solo que como tengo dos variables, voy a tener que integrar tanto en una variable como en la otra, para valores diferentes. Fíjense que esto es una integral iterada, ¿sí? Donde primero estoy integrando en i. Piensen que acá uno no lo escribe, pero cuando tengo integral iterada y tengo acá los dos diferenciales, de alguna manera hay un paréntesis. Estoy diciendo que esta función f de x y de dos variables, que toma valores mayores o iguales a 0, la estoy integrando para cada valor fijo de x, la estoy integrando respecto de y entre menos infinito y t. Es una vez que integre en y, la y desaparece y me queda una función solo de la x, aunque también en la expresión va a aparecer la t. Y ahora integro respecto de la x entre menos infinito y s. Y sí, obvio que sobre esto vamos a hacer ejemplos y vamos a hacer ejercicios y práctica. Pero si al hacer esa cuenta obtengo la función de distribución de la variable, esto se llama una densidad conjunta para x e y, o una densidad del vector x y. Y acá va a pasar exactamente lo mismo que pasar en una variable. Digo una densidad conjunta porque si yo a esta función que funciona, que sirve, que cumple con la definición, agarro y le cambio un punto, o le cambio otro punto, o peor todavía, le cambio todos los valores sobre una cierta recta o sobre una cierta circunferencia, la parte de afuera, el borde de un círculo, que son todos conjuntos con área cero, eso no va a cambiar los valores de estas integrales, no va a hacer que dejen de existir y no va a cambiar los valores, y por lo tanto voy a seguir obteniendo la función de distribución conjunta de x y de y. Eso básicamente porque cuando yo integro, cambiar los valores, yo cuando integro dos funciones que solamente difieren entre sí sobre un conjunto que tiene área cero, porque básicamente en el plano serían los puntos y todas las cosas con dimensión 1, las curvas, las rectas, eso no me cambia los valores, así como en la recta numérica cambiar un punto que tenía longitud 0 no me cambia. Si estuvieran tres variables, todas las cosas que tengan superficie 0, como los puntos, como las curvas y como las superficies, todas esas cosas, que tengan, no superficies, sí, que tengan en tres variables, en tres variables todas las cosas que tengan volumen 0, ¿sí? En tres variables todas las cosas que tengan volumen 0, como los puntos, como las curvas y como las superficies, todas esas cosas no van a cambiar el valor de las integrales y así uno podría seguir, ¿sí? Es decir, solamente si cambio, la única manera de alterar esta integral es modificar esta función en un conjunto de puntos que tenga área positiva. Y ahí sí la integral puede cambiar y entonces dejar de ser una densidad. O sea que tengo hasta más margen de variabilidad para decir que la densidad no es única. Si yo tengo una densidad, tranquilamente me puedo armar otra distinta. ¿Sí? Una que valga algo distinto en un punto en particular o en varios puntos en particular o incluso sobre una recta o cosas por el estilo. Pero eso no va a afectar nada porque de todas maneras, como las densidades siempre las vamos a estar integrando, usar una densidad o usar otra no me va a cambiar los valores de las integrales. ¿Sí? O sea que la idea va a funcionar todo de manera muy similar.
¿El orden de integración tiene que ser este? No, podría definirlo al revés tranquilamente, pero obvio que si integro primero en x, la integral va a ser de menos infinito a s, y si después integro en y, va a ser de la segunda, va a ser de menos infinito hasta t. ¿Ok? Pero bueno, si existe alguna función con esa propiedad, se dice que el vector es absolutamente continuo y esa función se llama una densidad conjunta. ¿Existen funciones continuas, o decir distribuciones continuas donde no existe densidad? Sí, pero son rarísimas, son bizarras, digamos, en ese sentido lo digo. Son cosas que no nos van a ser útiles para modelizar nada porque son como lo que los matemáticos se llaman comportamientos patológicos. Si son ejemplos rebuscados y raros, las cosas usuales de todos los días no van a tener ningún problema. ¿Sí? O sea, en general yo voy a decir absolutamente continuo o continuo con densidad, pero sepan para saber que existen algunas distribuciones muy raras donde no existe densidad. Ahora, ¿cómo voy a usar esas densidades? ¿Para qué me sirven? Bueno, de vuelta a las mismas cosas que antes. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Yo sé que por ahí estoy tirando mucha información toda junta, pero ahora vamos a hacer un ejemplo. Mi idea es después hacer algunos ejercicios y mi idea es, si podemos la semana que viene, hacer una clase de consulta para que ustedes tengan tiempo de practicar un poco y ir consultándome y hacer una clase práctica, ya que por suerte la última vez la conexión anduvo bastante bien, estaría bueno. ¿Para qué me sirve la densidad conjunta? Bueno, de vuelta, si yo tengo un vector que es absolutamente continuo y quiero hacerme una pregunta de la misma forma que antes, ¿cuál es la probabilidad de que x y caiga en cierto conjunto? Y ese conjunto podría ser una circunferencia, un semiplano, un rectángulo, lo que uno quiera, una recta, por ejemplo. Básicamente lo que me dice es que para calcular esa probabilidad, lo que yo tengo que hacer es integrar la densidad, pero lo que esa integral ahora va a ser una integral doble sobre ese conjunto B. Es decir, si es un rectángulo, tendré que integrar sobre el rectángulo. Si es un semiplano, tendré que integrar sobre todo ese semiplano. Si es una circunferencia, sobre la circunferencia. Eso obviamente me obliga a usar todas las técnicas, todos los métodos que aprendimos, o que aprendieron en análisis 2 cuando vieron integrales dobles, ¿sí? Hay que ver si la región es de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, si la proyecto sobre un eje o sobre el otro. Todas esas cosas en los ejercicios prácticos las vamos a ir repasando. Yo acá puse, no sé si llega a leer de hecho, pero en vez de poner dx de y, puse dA mayúscula, diferencial de área se le llama a veces. Primero porque es más chico, es más corto y no habría entrado de y, de x, de x, de y. Pero segundo porque dA puede ser tanto dx de y como de y de x. Y como acá va a importar a veces el tema del orden de integración y va a ver que uno, y es quien resuelve la integral quien tiene que elegir el orden de integración, a mí no me gusta escribir dx de y para las integrales dobles, ¿sí? Para las iteradas, cuando ya está establecido el orden de integración, pero para las integrales dobles, que no son lo mismo, que las integrales dobles se resuelven haciendo integrales iteradas, eso es lo que se llama el llamado teorema de Fubini, es el que me dice, si querés resolver esta integral doble, en vez de ir a la definición, que es una porquería, con sumas de Riemann y todas esas cosas, puedes hacer una integración iterada. Después tenemos el teorema fundamental de cálculo que me dice que cada una de esas integraciones, en vez de hacerlas por definición, se hacen usando la regla de Barrow o el teorema fundamental del cálculo. O sea, busco una primitiva y evalúo. Pero ese integral doble, cuando está pensada ya no como primero integro en x, después en y, o primero en y en x, a mí no me gusta escribir dx de y para que eso no sugiera que ese es el orden de integración necesario. Entonces yo voy a escribir dA cuando hable de integral doble. Después, una vez que uno elige el orden de integración, y parametriza todo y pone los límites de integración y todo eso, ahí sí, pondremos de y de x o de x de y para marcar la integral iterada. Pero de vuelta, entonces, ¿cómo se busca esta probabilidad? Bueno, integro sobre ese conjunto. Ahora después vamos a hacer un ejemplo. Pero es similar a lo que hacíamos antes. Lo que hacíamos antes era en realidad sumar para los valores de ese conjunto en el caso discreto. Algo que no hablé en el caso... Esperen, a ver. Acá de esto escribí algo mal, no importa, ahora lo corrijo. En el segundo caso lo que estoy poniendo es cómo obtengo la densidad marginal. ¿Sí? Nosotros recién vimos que si yo quería la probabilidad puntual marginal de x y tenía la conjunta, lo que tenía que hacer es sumar para todos los valores de y. Bueno, acá pasa algo similar. Si yo quiero la función de densidad marginal de x y tengo la función de densidad conjunta o una función de densidad conjunta, lo que tengo que hacer es integrar para todos los valores de y. O sea, integro respecto de y entre menos infinito y más infinito, y eso me va a dar una distribución, una densidad marginal para x. Hay otras, sí, obvio, si hay una densidad hay infinitas. Obvio que si quiero la densidad marginal o una densidad marginal para y, lo que tengo que hacer es integrar respecto de x. ¿Ok? Y acá es donde me equivoqué. Ah, no me equivoqué nada, perdón.
que es algo que no vimos para el caso discreto, porque para el caso discreto es más raro, igual ahora les comento más o menos cómo se hace, pero para el caso discreto no se hace muy seguido, porque en general uno nunca trabaja en el caso discreto con la función de distribución, siempre con la de probabilidad puntual. Pero algo que también es importante saber es, fíjense que la misma definición de densidad conjunta me dice cómo tengo que hacer si al conocer una densidad conjunta yo quiero encontrar la función de distribución, si la acumulada. ¿Qué hay que hacer? Hay que integrar respecto de cada variable hasta ciertos límites. Ahora, si para ir de la densidad conjunta a la distribución lo que tengo que hacer es integrar respecto de una variable, integrar respecto de la otra, piensen un segundo si se les ocurre cómo tendré que hacer para ir de la función de distribución a la densidad conjunta, es decir, para hacer el camino contrario. Pongan pausa, piénsenlo, la respuesta es obvio, si tengo que ir integrando para ir de la función de densidad a la distribución, tendré que ir derivando para llegar de la distribución a la función de densidad o a una función de densidad conjunta. Y además es razonable porque esto es lo mismo que hacíamos en una variable. El único detalle acá es que tengo dos variables y voy a tener que derivar una vez respecto de cada variable, o sea que lo que voy a tener es una derivada segunda cruzada. En principio, si esto es continuo, tiene ciertas propiedades, esas derivadas parciales cruzadas no van a depender del orden de la derivación. Yo voy a poner un orden cualquiera, entonces básicamente lo que voy a tener que hacer para obtener la densidad, o una densidad, es hacer la derivada segunda respecto de x e y de la función de distribución, que acá la voy a poner como función de x y de y. Que si yo hago la derivada segunda cruzada de la función de distribución, obtengo una densidad. Y acá vale la misma aclaración que antes. Podría pasar que esa derivada segunda cruzada no exista en ciertos puntos, ¿sí? En algunos puntos, o tal vez incluso en ciertas curvas, pero con área cero. Y eso no es un problema, porque básicamente lo que voy a hacer es, en todos lados donde exista la derivada, lo defino como la derivada, de esa derivada segunda, y en donde no existe la defino como se me ocurra, porque de todas maneras eso no importa. ¿Sí? Lo mismo que hacemos en una variable. Vamos a ver ejemplos, o sea que no se preocupen si no está del todo claro, pero es como para resumir un poco. Si yo agarro una función de distribución, la derivo respecto de las dos variables, una vez y una vez, y si fuera de mayor dimensión, tendría que hacer derivadas respecto de todas las variables, y esas derivadas existen, salvo tal vez en conjuntos de área cero, lo que me queda es una densidad conjunta. ¿Sí? Y después, básicamente, lo que tengo que hacer es completar la definición en esos lugares donde no está definida. ¿Estamos de acuerdo? Así que con todo esto vamos a ver un ejemplo donde apliquemos un poco todas estas cosas y veamos cómo funciona. Y yo creo que eso, como es bastante largo, va a ser lo último de la clase de hoy, y la clase que viene hablaremos un poco de esperanza y después de probabilidad condicional y si tenemos tiempo de covarianza. ¿Sí? Vamos a ver por lo menos 2 clases teóricas de este tema y 1 o 2 clases prácticas más clases de consulta o lo que haga falta. Entonces, bueno, vamos a avanzar un poco con esto con un ejemplo. Bueno, vamos a ir al ejercicio 2 de la práctica 2, ¿sí? La práctica de distribución conjunta y condicional, la práctica de vectores aleatorios, que no voy a hacer todo el ejercicio, después en alguna clase práctica podemos avanzar en todo lo que no hagamos, además hay cosas que todavía no vimos, como la parte de esperanza, la parte de probabilidad condicional y la parte de covarianza. Digo, nos faltan varias cosas por ver, pero para empezar todo lo que tenga que ver con calcular probabilidades, calcular distribuciones marginales y pasar de la densidad a la distribución o la distribución a la densidad, son cosas que sabemos hacer. Voy a hacer algunas cosas nada más, como para que tengan un par de ejemplos, después en las próximas clases seguiremos haciendo más, y en las prácticas y en las consultas. Obviamente hay que ir de a poco. Lo primero que me piden, el ejercicio 2, ¿sí? Me da una densidad que básicamente es esta expresión K por X más 2Y para todos los XY del conjunto S. La S lo puse porque en realidad va a ser el soporte. Acá también va a existir el conjunto de soporte como el conjunto cerrado más chiquitito que tenga probabilidad de 1. ¿Sí? Que el soporte en este caso son todos los puntos donde X está entre 0 y 1 e Y también. Es un cuadrado en realidad, ¿sí? Es simplemente el cuadrado que va de 0 a 1 para ambas variables, ¿sí? Este sería el soporte. ¿Estamos de acuerdo? Fuera de todo ese conjunto, la probabilidad es 0. Y lo que me pide, y me dice que K es en realidad una constante, ¿sí? Que no está definida, pero lo que me pide el punto A es que encuentre cuánto tiene que valer K para que esto sea una función de densidad. No lo dije recién, pero obviamente una de las propiedades básicas de la función de densidad va a ser que es la integral para todos los valores del soporte. En realidad para todos los valores de R2, pero eso en particular se termina reduciendo siempre al soporte, como en una variable, tiene que ser 1. Entonces lo que yo voy a tener que hacer acá es integrar sobre todo R2 a la función de densidad y ver cuánto tiene que valer K
Pero la integral obviamente va a ser una integral doble en este caso. ¿Cuánto tiene que dar K para que la integral sea 1? ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, la integral va a ser 0, ¿sí? Sobre todos los puntos que no estén en el rectángulo, en el cuadrado S, en el soporte. Con lo cual solo voy a integrar en esta región. ¿Cómo voy a parametrizar esta región? ¿Cómo la voy a manejar? Bueno, es de tipo 1, 2, 3, o sea, lo puedo proyectar sobre el lado que quiera. Yo podría primero integrar en y, para cada x, primero integrar en y entre 0 y 1, ¿sí? Esto es igual a 0, esto es igual a 1, esto es x igual a 0, esto es x igual a 1. Podría para cada x fijo, como por ejemplo acá, mover la y entre 0 y 1, ¿sí? Y eso mismo hacerlo para cada x entre 0 y 1, es decir, que sería primero integrar para y entre 0 y 1 y después para x entre 0 y 1, o podría al revés, para cada y fijo, entre 0 y 1, moverme en x entre 0 y 1, y después mover ese y también entre 0 y 1, que sería integrar al revés. Acá no hay mucha vuelta. Después vamos a hacer algo un poco más complicado, donde tenemos que pensar un poco más. Pero cuando es con cuadrados, con rectángulos, no había mucha vuelta. Entonces lo que yo tengo que hacer es la integral entre 0 y 1, y entre 0 y 1, de la densidad, que es k, por x más 2i. Y bueno, supongamos que para cada x lo hago para y entre 0 y 1, o sea que primero integro en y, ¿sí? Es como que me muevo para cada x, me muevo verticalmente, y después lo que hago es mover ese x entre 0 y 1 también, que sería integrar luego en x, ¿sí? Entonces, cosas que puedo hacer acá. La k la puedo sacar afuera, ¿sí? Porque es constante, obviamente, ¿sí? Lo voy a poner acá. Y lo que tengo que hacer a continuación es esta integral, estos paréntesis estos corchetes uno normalmente no los pone, pero yo quiero hacer esta integral respecto de y. Ya sin la k, ¿no? La k la saqué afuera. Entonces tengo que integrar x más 2y respecto de y. X es una constante si estoy integrando respecto de y. O sea que lo primero que me queda es, si tuviera un 3 me quedaría 3y cuando integro respecto de y. Así que si tengo x me queda x por y. Y ahora tengo que integrar 2y respecto de y, que me va a quedar y cuadrado. Y ahora, si ya integré respecto de y, lo que tengo que hacer es evaluar esto entre 0 y 1. Y acá es donde en integrales dobles uno puede pifiarla enseguida. Yo estoy integrando respecto de y, con lo cual lo que tengo que evaluar entre 0 y 1 es la y, no la x. Entonces, para evitar errores o que me distraje un minuto, miré para allá y cuando vuelvo acá me olvidé lo que estaba haciendo y hago cualquier cosa, está bueno aclarar que la integral, que lo que tengo que evaluar es entre y igual a 0 e y igual a 1, o si quieren pongan y igual a 0 y arriba ponen 1, pero digo, aclaren en algún lado que lo que están evaluando es en y, para no equivocarse, sobre todo si pasa una mosca y se distraen y vuelven a mirar y meten las cosas en donde no van. Entonces voy a hacer esa cuenta y a lo que me quede, que va a ser una función de x, recién a eso lo voy a integrar en x. ¿Sí? Estamos recordando un poco cómo se hacían estas integrales dobles, que las estamos resolviendo como una integral iterada, primero en y, después en x. ¿Sí? Por el teorema de Fubini, esto es válido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo que me queda es k por la integral entre 0 y 1 respecto de x, al final lo pongo, y ahora lo que tengo que hacer es, donde dice y, poner 1. Me queda x por 1, x, más y cuadrado, donde dice y pongo un 1, x más 1. Donde dice y pongo 0, ¿sí? Pero bueno, donde dice y ponga 0, tanto acá como acá me va a dar 0, o sea que ahora yo haría x más 1 menos 0, y a todo eso lo integraría en x, así que el 0 ni siquiera lo escribo. ¿Ok? Entonces integro en x ahora, paso siguiente, y esto me da k por la integral, ya no integro, perdón, ya está, ya voy a integrar ahora. La integral en x me queda x al cuadrado sobre 2 más x, y eso lo evalúo entre 0 y 1. Ahora sí puedo, si quieren lo ponen, si no, no, ahora no hay otro lugar donde evaluar. Entonces cuando evalúo en x igual a 1, me queda 1 medio más 1, que es 3 medios. Y cuando evalúo en x igual a 0, me queda 0. O sea que esto me da 3 medios k. Como yo obviamente quiero que esto sea 1 por la ley de cierre, la conclusión es que k tiene que ser 2/3. ¿Estamos de acuerdo? Esto para empezar. O sea que acá ya directamente puedo en vez de k poner 2/3.
Bueno, ¿qué más vamos a hacer a modo de ejemplo, ya que estamos con las integrales dobles? Vamos a calcular una probabilidad. Vamos a usar la función de densidad para calcular una probabilidad. No borro el soporte porque es importante tenerlo ahí presente. Vamos a calcular las probabilidades que pide más adelante, que no me acuerdo de la lista, pero si se fijan lo van a ver. ¿Sí? En un momento pide la probabilidad de que x sea mayor o igual a y. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, decir que x sea mayor o igual a y es lo mismo que decir que el vector xy pertenece a un cierto conjunto del plano, que son todos los puntos donde x es mayor o igual a y. ¿Cuáles son esos puntos del plano? Bueno, los puntos donde x es igual a y son los de esta recta, ya saben, la recta de 45 grados. Los puntos donde x son mayores o iguales a y son esos junto con todos los que están de un cierto lado de esa recta, que pensándolo uno se da cuenta que es este lado, pero también lo que se puede hacer es agarrar un punto como el 1, 0, o el 0, 1, o cualquiera, y que no esté sobre la recta, y chequear si cumple o no cumple. Si cumple es de ese lado, si no cumple es para el otro. O sea que uno puede ver que x mayor o igual a y, básicamente me están pidiendo que pida la probabilidad de que x caiga en esta región. ¿Por qué es útil siempre tener dibujado el soporte? Y no hay que olvidarse nunca, porque es muy fácil confundirse, si no. Porque en realidad, de vuelta, como todo, cuando yo integre sobre toda esta región, todos los puntos que no están en el soporte, no aportan nada, en realidad donde uno termina integrando es en la intersección entre esa región, de los puntos donde x es menor o igual a y, con el soporte. O sea que en realidad yo, finalmente, donde quiero integrar es sobre este triángulo. ¿Sí? Pero voy a volver a escribir acá para que sea más claro. ¿Sí? Después lo borro para tener espacio, pero digo, yo voy a integrar sobre este triángulo, ¿sí? Que va entre 0 y 1 y 0 y 1, pero es este el triángulo que quiero. ¿Sí? Es este de acá. ¿Sí? Esta es la región sobre donde quiero integrar. Si yo integro la función de densidad conjunta sobre esa región, eso me va a dar la probabilidad de que x sea mayor o igual a y. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto llamémoslo si quieren región R, o T, porque es un triángulo, no sé, lo como quieran. Entonces la respuesta inicialmente es, bueno, hay que hacer una integral doble. ¿Cuál? Y quiero la integral doble de la función de densidad conjunta sobre la región T. Y eso le pongo diferencial de área porque en principio todavía no sé en qué orden lo voy a hacer, o sea que yo siempre prefiero escribirlo así. Ahora tengo dos opciones. Esta región es tanto de tipo 1 como de tipo 2. Yo puedo, para cada valor de x entre 0 y 1, fijar un valor y ver entre cuánto y cuánto se mueve la y. ¿Sí? La y siempre se va a mover entre dos valores. Esta recta es la recta y igual a 0. ¿Sí? Y esta recta, ¿qué recta es? Piénsenlo un cachito. ¿Igual a cuánto? Es y igual a x. Entonces, para cada x en el que yo me pare, la y se va a mover entre 0 y x. Si yo armo en ese orden la integral, lo primero que me queda, no lo primero que voy a hacer, que es lo de más adentro, va a ser una integral entre 0 y x de la densidad conjunta respecto de y. Y eso para cada x lo hago. Una vez que termine eso, los valores de x que tengo que tomar son todos los valores de x entre 0 y 1. O sea que finalmente lo que voy a hacer es integrar entre 0 y 1 respecto de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí hay alguna duda? No me pueden contestar, así que bueno, ya lo veremos en clase de consulta si tienen alguna duda. Pero bueno, ¿puedo hacerlo al revés? Sí, puedo hacerlo al revés. Yo lo voy a hacer de esta manera, pero puedo hacerlo al revés. Se los planteo para que puedan también practicarlo y ver que obviamente les tiene que dar lo mismo. Por el teorema de Fubini esto tiene que dar igual. Yo lo que podría hacer, en cambio, es tomar un valor de y cualquiera. Y lo voy a escribir acá. Ahora después lo escribo. Podría tomar un valor de y cualquiera, como este. Y ver para ese valor de y, qué valores toma la x, ¿sí? Dentro del triángulo. Bueno, básicamente, acá todavía no estoy en el triángulo, recién ahí. Toma estos valores. Todos estos de acá. Para este valor de x, ¿qué valores toma? Todos estos de acá. Para este valor de x, ¿qué valores toma? Todos estos de acá. Básicamente el valor más chico que toma, x, es el valor de y. Ahora tengo que empezar al revés, como que es x en función de y. ¿Y cuál es el valor de x más grande que toma? El de esta recta, que es x igual 1. O sea que si lo quiero hacer al revés, lo que tengo que hacer es primero integrar entre x y 1, la función de densidad conjunta, ¿sí? Y después
una vez que fijé eso, la y qué valores va a tomar todos los valores entre 0 y 1. O sea que esta integral primero va a ser en x perdón, estoy poniendo mal. Va a integrar en x, pero la x va a tomar los valores desde x igual y hasta x igual 1. Se va a integrar entre y 1. Y después, una vez que haga esa cuenta, voy a integrar entre 0 y 1 para todos los valores de y. Estas dos cuentas tienen que dar lo mismo y los y las invito a que hagan las dos cuentas para ver que da lo mismo y para practicar un poco de paso. ¿Sí? Yo voy a hacer esta, como para sacarnos de encima. Voy a borrar así, tengo un poco de espacio. Pero básicamente estoy haciendo esta integral ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le dijimos la integral entre 0 y 1, de la integral entre 0 y x, de la densidad conjunta, respecto de y primero y respecto de y después. Eso es el 2/3, esto es esta expresión, porque dentro de la región en la que voy a integrar, la función tiene esta expresión. El 2/3 que lo puedo sacar para afuera, porque es constante, por la integral entre 0 y 1, de la integral entre 0 y x, de x más 2y, de y de x. Ahora integro, esto me da 2/3 por la integral entre 0 y 1 de, integro en y, o sea que me queda de vuelta lo mismo que antes, xy más y cuadrado. Y el detalle es que ahora tengo que evaluar entre 0 y x, insisto que lo que tengo que evaluar es la y. Entonces, va a ser la integral entre 0 y 1 de qué? Bueno, donde dice xy más y cuadrado, en la y tengo que evaluar primero en x y después en 0. Cuando evalúo poniendo la x donde acá dice y, ¿sí? Me queda x por x más x al cuadrado. O sea, 2x al cuadrado. Y cuando evalúo en y igual a 0, me queda 0 más 0, o sea que es 2x al cuadrado menos 0, es 2x al cuadrado. Así que ahora tengo que integrar esto, ¿sí? Respecto de x, va a ser 2/3 por 2x al cubo sobre 3 entre 0 y 1. Y ahora cuando evalúo, me queda 4/9, y esto evaluado en 1 es 1 y evaluado en 0 es 0, o sea que me queda 4/9 por 1, que es 4/9. Y esa es la probabilidad de que x sea mayor o igual a y. ¿Estamos de acuerdo? Revísenlo, piénsenlo un poco a ver si se entiende. Puede ser una sola cosa más, que no la pide el ejercicio, pero que es útil, ¿sí? para practicar, porque y en otros ítems sí se los va a pedir. Y es lo siguiente. ¿Qué pasaría si a mí me pidiera las distribuciones, las densidades marginales? Yo voy a hacer una sola, voy a hacer por ejemplo la de la x, pero podrían hacer la de la y después para practicar. ¿Qué pasaría si a mí el ejercicio me pidiera la densidad marginal de x? ¿Sí? Bueno, lo que vimos es que la densidad marginal de x se obtiene haciendo para cada x la integral de la densidad conjunta, pero respecto, desde menos infinito hasta más infinito, pero respecto solamente de la variable que no me interesa, en este caso sería la y. Si quisiera la densidad marginal de y, tendría que integrar respecto de x. ¿Ok? Entonces, vuelvo al dibujo original, donde el soporte es ese cuadrado, y piense que acá también me va a quedar una función definida por partes. ¿Por qué? Si el x que yo eligiera fuera un x negativo o un x mayor a 1, cuando yo integro en y, en todos esos puntos x, y, donde el x es negativo o el x es mayor a 1, la integral es 0. O sea que en realidad es claro que esta densidad va a ser 0 fuera del intervalo 0,1. El soporte de la x va a ser el intervalo 0,1. O sea que en realidad la respuesta es 0 si x no pertenece al 0,1. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que x pertenece al intervalo 0,1. Es decir, que x es algún valor de estos. Y ahora sí yo voy a integrar respecto de y para todos los valores de menos infinito a más infinito. ¿Qué va a pasar? Que de todos esos valores, los únicos donde no va a ser 0 va a ser aquellos en donde la y estén también entre 0 y 1 por cómo es el soporte. Entonces en el fondo, en esos conjuntos, la densidad de la x va a ser la integral de menos infinito hasta más infinito de la densidad conjunta, pero en realidad lo único que va a importar de ese menos infinito a más infinito, que es moverme verticalmente así, para cada x,
va a ser los valores de y entre 0 y 1. O sea que voy a terminar integrando entre 0 y 1 como nos pasaba en una variable. ¿Y que voy a integrar entre 0 y 1? Esta expresión. 2 tercios por x más 2y respecto de y únicamente. No voy a hacer una integral iterada, voy a hacer una integral, lo que se llama una integral parcial. ¿Sí? Una integral respecto de una sola variable. ¿Y qué me va a dar eso? Bueno, me va a dar 2 tercios. Cuando integre en y, ya hicimos esta cuenta muchas veces, me da xy más y cuadrado. Y eso lo voy a evaluar de vuelta en y entre 0 y 1. No en x, no me tengo que equivocar, porque la x quiero que quede. De hecho, me va a quedar la densidad, que es una función de x. Cuando evalúo en 1 me da cuando evalúo en x en y igual a 1 me da x más 1. Cuando evalúo en y igual a 0 me da 0. Resto, x más 1 menos 0 es x más 1. Así que me queda 2 tercios x más 1. Tengo que escribir bien la respuesta. ¿Cómo es la densidad conjunta? ¿Sí? La voy a escribir acá. ¿Sí? La densidad conjunta de xy, de x, perdón, no la densidad conjunta, la densidad marginal, perdón. Ustedes no saben ni cuándo grabo esto, pero es poco tarde, estoy un poco cansado. La densidad marginal de la x, ¿sí? En este caso va a ser 2 tercios por x más 1 si x está entre 0 y 1, ¿sí? Que es en el caso en el que vale toda esta cuenta. Y cuando x no está ahí, ya dijimos que directamente en todos los puntos de menos infinito hasta más infinito, sobre esta recta o sobre esta recta, cuando la x no está en el intervalo 0, 1, vale 0 la densidad conjunta, así que esa integral da 0 en otro caso. ¿Sí? Vale 0 si no. Esa va a ser la densidad. Si quieren, lo que pueden hacer es checar que esto efectivamente es una función de densidad. Que si integro entre menos infinito y más infinito, esta función, que en el fondo va a terminar siendo integrar esto entre 0 y 1, da 1. ¿Sí? Y también si quieren hagan la densidad también en y. El ejercicio no lo pedía todo esto de las marginales, aunque sirve para algunas cuentas que hay que hacer después, sobre la esperanza que todavía no vimos, pero para practicar nunca está de más. Con lo cual yo por hoy estoy. También el ejercicio pide una parte pasar de la densidad a la distribución, pero se va a hacer demasiado largo y prefiero hacerlo después, o en una clase de consulta, o en una clase de práctica. Ya lo vamos a completar el ejercicio. Antes de eso, en la próxima clase vamos a hablar de esperanza de una función de x y de y. Y después vamos a hablar de probabilidad condicional y si tenemos tiempo de covarianza, ¿sí? Que es un concepto importante, si no lo veremos en otra clase más. No hay problema, no hay apuro en eso, la cosa tampoco es correr. Vamos a hacer obviamente más ejercicios de todo a medida que avancemos con diferentes temas y pronto les digo cuando hacemos una clase de consultas, ¿sí? Ustedes vayan empezando, por lo menos si quieren ver los ejercicios, tienen como de todo un poco. Si quieren ir viendo los ejercicios y ver todos aquellos que no hablen ni de la esperanza, ni de probabilidades condicionales, ni de covarianza, esos ítems los pueden hacer y después completar los ítems que faltan más adelante con lo que vamos en la siguiente clase. ¿Ok? Bueno, por hoy es todo, espero que estén bien y nos mantenemos en contacto. Cuídense, saludos.